Que la paz del Señor bendiga a cada uno de ustedes, sean todos muy bendecidos en este día. Quiero primero que nada saludarles y desearles las más ricas bendiciones en esta semana que comienza o a mitad de semana que algunos ya están terminando. Eh, bueno, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase de soteriología y hablando ya de la última materia, ya que tiene que ver con la salvación, vamos a ver el tema de la seguridad del creyente en la salvación. O sea, la seguridad que usted realmente es salvo o tiene que luchar por una salvación, como dice Pablo, tan grande. Así que vamos a ir al texto, vamos a compartir pantalla y recuerde que esta es la última clase de la soteriología. Así que espero que en estas 5 clases que hemos tenido pueda ver los videos, volver a leer la materia y pueda usted tener esa claridad de poder siempre escudriñar la escritura para poder encontrar en ella la razón, la verdad, la luz y la claridad. Así que muchas bendiciones para todos y comenzamos. Vamos a compartir, ¿cierto?, nuestra pantalla con el último tema que tiene que ver con la seguridad del creyente. ¿La seguridad de qué? De una salvación, obviamente, de eso estamos hablando. Entonces, vamos a compartir y vamos a leer varios textos, no solamente para que quede como información en el video, sino para poder ir aclarando algunos puntos. Lo importante acá es que usted pueda revisar este material, leerlo, pueda ver el video, escucharlo, entender la materia y, como todo buen discípulo, ¿cierto?, tener una mente amplia para aprender, para entender, ¿cierto? Y poder, ¿cierto?, de esa forma ser unos eternos talmidines. Talmidín es un estudiante, un discípulo, o matetes en el griego, que discípulo puede usted cada día ir aprendiendo y creciendo en el Señor. Bien, recuerde que yo siempre miro hacia el lado porque la pantalla de mi computador está mala, así que tengo una pantalla auxiliar y tengo que mirar para poder leer la materia. Antes de contestar esta pregunta, se debe definir el término cristiano. Un cristiano no es una persona que haya dicho una oración o pasado al frente o que haya crecido en una familia cristiana. Mientras que cada una de estas cosas pueden ser parte de la experiencia cristiana, no son estas las que hacen a una persona cristiana. No son estas cosas las que, como yo puedo llevar como muletilla, ¿cierto? No, que mi papá es cristiano y yo también. No, usted a lo mejor todavía no es cristiano, no ha amanecido el sol de justicia en su vida, no ha tenido un llamado del Señor, no porque la familia, ¿cierto?, sean, usted pues tiene que ser. Por lo tanto, ojo con eso. Un cristiano es una persona que ha recibido por fe a Jesucristo y ha confiado totalmente en Él como su único, suficiente Salvador. Y por lo tanto, tiene el Espíritu Santo dentro de Él. Juan 3:16, vamos a leer. Ya Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios a este mundo, ¿cierto?, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya? Juan capítulo 3, verso 16, vamos a ir leyendo y vamos a ir comprendiendo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hechos 16:31 dice lo siguiente. Hechos 16:31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Mire qué importante ese término. Efesios 2, del 8 al 9. ¿Por qué es importante ese término? Porque muchas veces eh, hay ejemplos que se dicen, si en su casa todos tienen hambre y usted se come un pan, ¿el resto se saciará con el pan que usted se comió? Lo más probable es que no. Por lo tanto, este texto de que si tú crees en el Señor, tú y toda tu casa será salva, no es tan interpretable
como muchas veces se hace, que hay que entrar en un texto mucho más profundo de lo que significa ese texto. Dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Ahora, ese término tú y tu casa, con respecto a la salvación, ya hay que verlo con pinza, con lupa, un poquito más profundo, porque no es tan solamente, usted es cristiano y ya toda su familia va a ser cristiana, porque cuando usted es cristiano y en su familia no son cristianos, lo más probable es que usted le haga la guerra, ¿cierto? Y no se conviertan ellos a Jesucristo. Es más, Jesús dijo, ¿qué crees tú que yo he venido a traer paz a esta tierra? Lo dice en Mateo, he venido a traer espada, justicia, juicio, enemistad entre el padre, el hijo, la madre y la hija. Qué terrible. Por lo tanto, es necesario no solamente leer un texto aislado, sino que poder ir más profundamente, mirarlo con pinza, con lupa, ¿cierto? Y ir degustando, en este caso, la palabra. Efesios 2, del 8 al 9, dice lo siguiente. Efesios capítulo 2, del 8 al 9, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Aquí no hay ninguna obra, por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Mire qué importante. Es decir, la salvación no tiene que ver con la obra, sino con la fe. Aunque Pablo también dice que la obra o la fe tiene que llevar una obra. O sea, aquí hay textos que realmente uno, si se pone a revisarlo, Santiago también dice, si tú tienes fe y no tienes obras, no tienes nada. Pero acá también dice de que la fe, ¿cierto?, en Jesucristo no tiene que ver con la obra. ¿Ya? Así que todos estos textos que al parecer parecieran polémicos, tienen que leerse en su contexto para poder tener una buena interpretación y no cometer errores tan livianos de poder decir, no, si la fe y la obra van de la mano. Otros dicen, no, que solo por fe tú eres salvo. Ojo, ojo con eso. Bien, sigamos. Así que con esta definición en mente, ¿puede un cristiano perder la salvación? Quizás la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinar lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación y entonces estudiar lo que implica perder la salvación. Ya, es decir, primero que nada tenemos que saber si somos cristianos o no. Y segundo, tenemos que ver, ¿cierto?, lo que significa, ¿cierto?, perder o no perder. Vamos leyendo. Un cristiano es una nueva criatura, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Un cristiano no es simplemente una versión mejorada de una persona. Un cristiano es una criatura completamente nueva. Él está en Cristo para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser destruida. Es decir, para que usted pueda perder su salvación, primero que nada, nunca pudo haber tenido su salvación. Porque cuando una persona es nueva criatura, las cosas viejas pasaron y aquí usted es nuevo, completamente nuevo, es imposible que usted se pueda perder. Pero si usted nunca ha sido regenerado, nunca ha sido nuevo, fácilmente sí usted se puede perder. Un cristiano es redimido, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Primera de Pedro 1, del 18 al 19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, un precio que ha sido pagado. Fuimos comprados y Cristo pagó con su muerte. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por el pago con la preciosa sangre de Cristo. Es decir, si Cristo nos salvó, nos redimió, nos libertó y para eso ocupó su propia sangre, si usted perdiera la salvación, es decir, tendría que Cristo, en este caso, hacer inválido el trabajo que él hizo, hacer inválido el sacrificio, y tendría que una vez más volver a morir para volver a salvarlo. Y eso es lo que dice Hebreos. Aquellos que gustaron una vez los deleites celestiales no pueden volver a crucificar a Cristo. Es imposible.
Por lo tanto, cuando una persona falla, cuando una persona peca, lo único que queda es hacer es arrepentimiento, humillación, tefilá, poder orar al Señor para que Él derrame su misericordia. Nada más que eso. Por lo tanto, un cristiano es justificado. Dijimos que un cristiano es redimido, un cristiano es justificado. Justificado pues por la fe. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todo lo que reciben a Jesús como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de lo dicho en su palabra y cancelar lo que él declaró previamente. Los absueltos de culpa tendrían que ser juzgados de nuevo y declarados culpables. Dios tendría que revertir la sentencia dictada por el tribunal divino. Es decir, Jesucristo te hizo justo, Dios te hizo justo, y si eso no es así, entonces tendría que haber un nuevo dictamen, una nueva forma, ¿cierto?, de poder ver y hacer las cosas. Por eso a veces no es tan, no debería ser tan liviano decir, ¿cierto?, si uno pierde o no pierde salvación, sino que uno debería preocuparse un poco más de entender lo que es la justificación, la santificación, la redención, la regeneración, etcétera, etcétera. Es muy importante. Vamos a ver lo que dice el texto acá. La vida eterna no puede ser temporal, Dios no puede renegar de su palabra. La Escritura dice que Dios no puede mentir. Las objeciones más frecuentes a la creencia de que un cristiano no puede perder su salvación son: hay de aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentimiento. Es decir, acá tenemos un tema puntual, que sea, si usted dice que la salvación se pierde o no se pierde, primero tenemos que ver que nosotros somos pecadores, hermanos, pastores, amigos, somos pecadores. Por el hecho de estar en esta carne, usted jamás va a estar al 100% justo, correcto delante del Señor. Siempre va a tener una falla, siempre va a tener un pecado escondido, así como el pecado que tenía, ¿cierto? En este caso, en el tiempo de Josué, ese pecado oculto que estaba ahí. Todos tenemos una falla, y no solamente una, sino varios. Ese pecado de Acán, que tenía escondido el lingote babilónico y ese manto que tenía en su tienda. Por lo tanto, mientras estemos en esta tierra, siempre vamos a necesitar de nuestro Señor Jesucristo que nos ayude para poder salir de la opresión del maligno y de las tinieblas, obviamente, que siempre van a estar intentando buscar, ¿cierto?, ese talón de Aquiles para hacerlo caer y poder, ¿cierto?, demostrar que realmente no estaba tan firme como usted decía estar. Por lo tanto, hay aquellos que son cristianos y continuamente viven una vida inmoral sin arrepentirse. ¿Qué pasa con aquellos que son cristianos pero luego rechazan la fe y niegan a Cristo? El problema con estas dos objeciones es la suposición de que todos los que se dicen ser cristianos han nacido de nuevo. La Biblia declara que un verdadero cristiano ya no continúa viviendo una vida inmoral sin arrepentirse. Y esta parte es importante, porque la primera pregunta era: ¿qué hay de aquellos que son cristianos y viven inmoralmente en pecado? O sea, hay cosas que fallan y son cristianos. Y ellos dicen: yo soy cristiano, pero usted le conoce todas sus fallas. ¿Qué pasa con esas personas? ¿Qué pasa con las personas, cierto, que un día estuvieron, cierto, dentro de la iglesia y después rechazan a Cristo y están en el mundo? ¿Qué pasa con ellos? La respuesta la tenemos acá. El problema con estas dos objeciones es que la suposición de que todos los que dicen ser cristianos han nacido de nuevo. Todo este tema tiene que ver con el nuevo nacimiento. Toda la gente puede decir: yo soy cristiano porque cree en Cristo de una u otra manera, pero usted ha nacido de nuevo. Hay una regeneración en usted. Y ese es el punto, que sea, cuando hablamos en la clase anterior de la gracia eficaz y la gracia general, ya que hay una gracia que Dios lo llama a todos por igual, pero hay una gracia que es eficaz, un regalo que es eficaz, que es a los que Él llamó, a esto justificó, a esto redimió. Esa gracia eficaz es para un nuevo nacido, para un renacido, para una persona que ha sido, en este caso, así como Nicodemo, tenéis que nacer de nuevo.
Aquellos que han tenido un proceso de la regeneración jamás se perderán, porque la gracia eficaz de Dios está sobre sus vidas. Por lo tanto, no solamente, y la Escritura dice, no todo el que dice Señor, Señor, Adón, Adón, será salvo. Algunos dice estarán saltando, predicamos, profetizamos en tu nombre. No te conozco. Y estaban dentro de la iglesia. Por lo tanto, no todos los que dicen ser son. Y esa es una base fundamental. Primera de Juan 3:6 dice lo siguiente. Vamos a leer. Primera de Juan 3:6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Fuertes palabras. Fuertes. ¿Por qué fuertes? Porque todo aquel que permanece en él no peca. Y si usted dice permanecer en Cristo y tiene sus fallas, entonces ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Por lo tanto, es imposible que usted no tenga fallas. Pero si usted está en él y peca, entonces no es de él. Aquí hay una reflexión profunda que hacer para realmente saber si yo soy un regenerado, un nuevo nacido, o realmente soy un cristiano de la gracia general nomás que Dios me llamó, así como llama a cualquiera. Primera de Juan 2:19, estamos ahí mismo. 2:19 dice lo siguiente. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, estaban dentro de la iglesia, pero realmente nunca nacieron de nuevo. Eran cristianos de boca, no de nacimiento. La Biblia también declara que que se separa de la fe demuestra que realmente nunca fue un cristiano. Puede haber sido religioso, puede haber aparentado, pero nunca nació de nuevo con el poder de Dios. Por su fruto los conoceréis, Mateo 7:16. Los redimidos de Dios permanecen al que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, los que son de Dios permanecen. Esto no significa con la perseverancia, no. Usted va a permanecer en Dios con problemas, con dificultades, con fallas, con pecado, con todo. Usted siempre va a perseverar porque usted sabe que ahí está la ganancia, porque hay un sello, porque están las arras del espíritu que están ahí clavando, marcando su vida. Y aunque usted se vaya al mundo el día de mañana, allá el Señor le va a ir a hablar, por su espíritu lo va a traer, porque hay algo ahí. Y eso es innegable. Lamentablemente no se puede negar. Es decir, hay personas que están marcadas por el Señor, que han nacido de nuevo. Y le vuelvo a repetir, aunque usted falle y se caiga una o dos o tres o cuatro veces, usted sigue siendo un hijo del Señor. Nada puede separar a un cristiano del amor del Padre, Romanos 8 del 38 al 39. Nada puede arrebatar a un cristiano de la mano de Dios, Juan 10, 28 al 29. Mira estos textos que son importantes. Dios garantiza la vida eterna y mantiene la salvación que Él nos ha dado. El buen pastor busca las ovejas perdidas. Cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos. Lucas 15 del 5 al 6. El cordero es encontrado y el pastor soporta alegremente la carga. Nuestro Señor asume toda la responsabilidad de llevar al perdido a casa sano y salvo. Judas 24:25 enfatiza aún más que la bondad y la fidelidad de nuestro Salvador y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, Él nos va a llevar, nos va a tomar de la mano y nos va a presentar delante de Dios Padre sin manchas. Mire qué maravilloso. Es decir, es un camino guiado, es una guianza como un padre guía a un hijo. La pregunta de nuevo, ¿puede un verdadero creyente perder alguna vez su salvación por pecar, por cesar de creer o por cualquier otra causa? Prueba de la seguridad. La doctrina de la seguridad eterna se basa en el concepto correcto y adecuado de lo que Dios realmente hace cuando salva a un alma. La ama hasta el extremo. Juan 13:1. Se propone guardar a toda costa. Se propone presentar sin mancha delante de su gloria.
Lo acabamos de leer. Su Hijo está intercediendo siempre para conservarnos salvos. Hebreos 7:25 y 1 de Juan 2:1. Su Espíritu nos ha colocado en el cuerpo de Cristo. Su Espíritu nos ha sellado hasta el día de la redención final. Su palabra nos garantiza que nada, incluyendo a nosotros mismos, podrá separarnos del amor de Cristo. Para que un creyente pudiese perder su salvación, tendrían todas estas obras de Dios quedar sin efecto, es decir, las 7 que leímos. Y la Biblia no nos dice en ningún lugar que eso sea posible. Porciones. Estas son porciones y textos bíblicos que causan problema con respecto a la salvación. Hebreos 6 del 4 al 6. Si esto enseñase que alguien puede perder la salvación, también enseñaría que uno no puede ser salvo por segunda vez. Y eso es claro. Este es uno de los textos más usados para decir que la salvación se pierde. Pero si a usted le interesa estudiar el texto, anótelo como pregunta y el día domingo en nuestra clase lo vamos a revisar y lo vamos a entender mejor. Sobre todo el texto de Hebreos, capítulo 6. Juan 15:6 dice, probablemente se refiere al tribunal de Cristo, no para condenar, sino para perder recompensas. Santiago 2:14 al 26, una fe que no obra es una fe que no fue verdadera desde el principio, por lo tanto, no salvó. Segunda de Pedro 2 y Judas 19 se están refiriendo a falsos maestros quienes a los ojos de Judas no eran verdaderos creyentes. Mateo 24:13, ¿de qué? De la oración tribulación. Esta parte es importante porque esos textos que están ahí son textos que respaldan o creen respaldar en cierto modo que la salvación se puede perder, ¿ya? Así que ojo con eso, revíselo, léalo y apúntelo para el día domingo. Las bendiciones de la salvación. La bendición de la salvación, de la aceptación, está en expresa en términos como redimidos, reconciliados, perdonados, librados, aceptados, muy favorecidos, justificados y glorificados. Es decir, realmente recibir la bendición de la salvación es tremendo. La bendición de la posición. La posición del cristiano es ciudadano del cielo, miembro de un sacerdocio real y santo, miembro de la familia de Dios, adoptado por hijo, miembro de un pueblo que es patrimonio y posesión especial de Dios. Es decir, tenemos nosotros una posición en Cristo y también tenemos una aceptación, ¿ya? Una aceptación. Él te aceptó, te redimió, te reconcilió, te perdonó, te libró, etcétera, etcétera. Esas son las bendiciones de poder ser un hijo real del Señor, un hijo verdadero. La bendición de la herencia del Hijo de Dios está completo en Cristo, posee toda bendición espiritual, es un heredero de los cielos. La bendición de la capacitación. La capacitación está asegurada porque el creyente está bajo la gracia, libre de la ley, habilitando en él las personas de la deidad, habitando en él las personas de la deidad. Por lo tanto, estar en Cristo, recibir esta salvación tan grande y no poner en duda que esa, si en la iglesia el pastor, el líder, el que esté ahí dice, hermano, levante la mano los que son salvos y levantan dos la mano, de 20 que hay en la iglesia, estamos mal, pues. O sea, ya estamos mal de cajón. ¿Cómo es posible que usted y yo podamos a esta altura del partido tener duda con respecto a nuestra salvación? Es increíble. La seguridad eterna. Hay dos perspectivas concernientes a la seguridad eterna de la salvación del creyente. La arminiana dice que el hombre recibió la salvación como un acto de su voluntad, puede perderla, también es un acto de su voluntad o a través de los pecados específicos. Eso es lo que piensa Jacob Arminio, que es la mayoría de las iglesias pentecostales piensan lo mismo. La perspectiva calvinista dice que el verdadero creyente perseverará en su fe. A veces se llama a dicha doctrina la perseverancia de los santos, un título poco apropiado, pues enfatiza la capacidad de perseverancia del hombre y no la capacidad de Dios para guardar al creyente. Sería mejor título la perseverancia del Señor. La doctrina nos sugiere que el creyente nunca reincide o peca. Es decir, en ningún momento la doctrina de la salvación está hablando de que usted no va a fallar.
De hecho, vuelvo a repetir, mientras estemos en este cuerpo de carne, usted va a fallar una y dos y tres y cientos de veces. No sugiere que el creyente nunca reincide o peca. No obstante, quiere decir que cuando una persona ha creído genuinamente en Cristo como su Salvador y su Señor, tiene la certeza eterna de que Dios lo guardará por su poder. La base de la seguridad de salvación no está en el hombre, está en Dios. La seguridad del creyente se basa en la obra del Padre, del Hijo y del Ruach Kadosh de Elohim, del Espíritu Santo de Dios. Obra del Padre la seguridad. Los creyentes están seguros porque el Padre escogió salvarlos desde el pasado eterno. Efesios 1:4, el Padre predestinó a los creyentes para tener un nuevo estatus como hijo de Dios en Cristo. El Padre tiene el poder para mantener seguros a los creyentes en su salvación. Romanos 8:28. Aquellos a quienes el Padre conoció de antemano, predestinó, llamó, justificó, en el futuro también serán glorificados. Ninguno se perderá en el proceso. El amor del Padre por los creyentes garantiza también su seguridad. Es decir, hay una seguridad de nuestra salvación por la obra del Padre, por la obra del Hijo y por la obra del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver la obra del Hijo. Estábamos viendo la obra del Padre. La obra del Hijo es la seguridad. El Hijo redimió al creyente, Efesios 1:7. Quitó de él la ira de Dios, Romanos 3:25. Lo justificó, Romanos 5:1. Lo perdonó, Colosenses 2:13. Lo santificó, 1 Corintios 1:2. Más aún, Cristo pide en oración que los creyentes estén con él. Sigue siendo abogado de ellos en el sistema judicial de Dios y continúa intercediendo por ellos como sumo sacerdote. Si el creyente se pudiera perder, la obra de Cristo como su mediador sería inefectiva. Es decir, todo lo que acabamos de leer sería realmente una mentira. Bien, veamos la obra del Espíritu Santo en la seguridad de la salvación. Acabamos de ver la obra del Hijo. El Espíritu Santo regeneró al creyente y le dio vida. Habita en el creyente para siempre. Lo selló para el día de la redención. Aquí el sello es una cuota inicial que garantiza nuestra herencia futura. Por el Espíritu son bautizados los creyentes en unión con Cristo y en el cuerpo del creyente. Para que el creyente perdiera su salvación, se requeriría que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se arrepintieran de su obra y la deshicieran. El punto clave en la discusión de la seguridad del creyente está en quién salva. Si el hombre responsable de asegurar su salvación puede perderse. Si Dios asegura la salvación de la persona, ella siempre estará segura en las manos de Dios. La seguridad eterna del creyente completa y corona el plan de salvación divino por la gracia de Dios. Es decir, cuando nosotros leemos estos textos y vemos cómo el Padre interfiere, cómo el Padre es partícipe de la salvación, cómo el Hijo y el Espíritu Santo, o sea, para que uno perdiera la salvación, todo esto debería ser mentira y una farsa y no existiría. Ojo con eso. Estos versículos no enseñan que la salvación se puede perder y algunos lo ocupan como que sí. Ojo con eso. Hay una serie de versículos que comúnmente son torcidos para decir que la salvación se puede perder. Vamos a considerar algunos de ellos porque son varios, pero vamos a tomar 3 o 4 para explicar cómo funciona esto. El que perseverare hasta el fin será salvo. Mateo 10:22, Marcos 13:13. Para muchos estas palabras de Jesús significan que uno deja de ser salvo al no perseverar. Este es un texto que muchas veces la iglesia pentecostal lo ha ocupado. Ahora, ¿por qué yo digo pentecostal? Porque el adventista no tiene este problema, ¿ya? El mormón no tiene este problema, el testigo de Jehová no lo tiene, la iglesia hueleyana no lo tiene, la iglesia misionera no lo tiene. Que sea, el único que cree que puede perder su salvación es la iglesia pentecostal. No es que yo tenga algo en contra de ellos, no, para nada. Yo me considero también uno de ellos. Pero aquí tenemos un problema crítico con respecto a la comprensión de la soteriología y eso es lo que estamos viendo y estamos entendiendo. Para muchos estas palabras de Jesucristo significan que uno deja de ser salvo al no perseverar.
Con todos los pasajes en la Biblia tenemos que ver su contexto. Debemos preguntarnos, ¿a quién están dirigidas estas palabras? ¿A cuál tiempo se está refiriendo? En este caso, la palabra del Señor no se está refiriendo a nuestro tiempo, sino a la tribulación que aún estaba por venir. Cristo estaba hablando sobre creyentes que serán perseguidos durante esa terrible época de 7 años de juicio. Los anima a que perseveren hasta su venida en gloria a la tierra, que es cuando serán salvos y rescatados de los enemigos del Evangelio. Por lo tanto, el que perseverare hasta el fin será salvo es un texto que se saca del contexto, no estudiando, ¿cierto?, los versículos más arriba ni los versículos más abajo para comprender lo que realmente el texto quiere decir. Otro texto, si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un pámpano y se seca, y los recogen, los echan al fuego y serán quemados. Juan 15:6. Jesús habla de sí mismo como la vid y vosotros como los pámpanos, en relación al fruto que debemos producir a través de la vida que Él nos da. Cuando Él hace referencia a aquellos que son removidos y echados al fuego, no se está refiriendo a la pérdida de la vida eterna. Tiene en mente a personas que aparentan algo que realmente no son. Dicen haber creído en el Señor, pero realmente no lo han hecho. Y después de un tiempo se manifiesta eso al ya no permanecer. La Biblia jamás enseña que la salvación se puede perder, pero sí hace claro que es posible que hayan personas que sean falsos profesantes de fe, que sean falsos cristianos, son aquellos que dijeron haber aceptado la vida eterna, aceptado a Jesús, pero que después vivieron en el pecado y nunca se restauraron y nunca se convirtieron al Señor. Esas personas, dice el texto, estuvieron con nosotros, pero no eran de nosotros. Esas personas son las no renacidas, ¿ya? El verdadero cristiano siempre perseverará y brindará frutos, no por temor a perder una salvación, sino porque es lo normal de una persona que ha nacido de nuevo. Amar a Dios, caminar, perseverar y dar frutos. Por lo tanto, jamás será removido de la vid verdadera que es nuestro Dios. Número 3. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Este versículo algunos fácilmente lo tuercen y dicen que uno tiene que esforzarse en guardar la salvación para no perderla. La realidad es que si dependiera de nosotros mantener el regalo de Dios, es decir, la salvación, lo hubiésemos perdido hace mucho tiempo. Únicamente Jesucristo, quien es nuestro abogado e intercesor, puede hacer posible que la salvación no se nos sea quitada. El versículo citado de Filipenses tampoco tiene que ver con la salvación del alma, sino el hecho de que la iglesia de Filipos necesitaba ser guardada de que se desintegrara por causa de contiendas que habían entre dos facciones. Pablo les está exhortando a que hagan algo para mejorar la situación en el temor de Dios y así salvar la iglesia. Por eso es importante leer el contexto del texto. Ya no solamente leer un versículo 2, sino que leer todo el capítulo o uno, dos, tres capítulos antes y después para poder comprender realmente y no sacar un texto aislado para poder, ¿cierto?, fortalecer mi pensamiento y hacer una eisegesis, no una exégesis, sino una eisegesis, ¿cierto?, encontrando Biblia, texto y argumento para lo que yo creo, lo que yo pienso, pero no lo que realmente el texto bíblico está enseñando. Número 4. Este es el que está en Hebreos. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Este es uno de los textos más potentes y más fuertes que muchas veces ocupan. Estas personas mencionadas claramente no son genuinamente convertidos a Cristo. Fueron iluminados, mas no recibieron la luz del Evangelio. Participaron del poder del Espíritu Santo, mas nunca fueron templo de él. Gustaron de la palabra de Dios, mas no la comieron. Degustar no es comer.
La epístola a los hebreos habla mucho acerca de los apóstatas. Recuerde que los hebreos, este texto de Hebreo, recuerde que la carta de Hebreo fue escrita para los hebreos que estaban volviendo al judaísmo después de una vez aceptado a Cristo. Al ver que Cristo demoraba en su segunda venida, al ver que Él dijo yo voy y vuelvo y todavía no volvía, venía la persecución, venían muchas cosas y muchos empezaron a volver atrás. Aquellos que habían salido del judaísmo empezaron de nuevo a volver a la ley de Moisés, volver al judaísmo, pisoteando y rechazando la sangre de Cristo y el sacrificio de Cristo. Así que ojo con eso. Es absolutamente imposible que un hijo de Dios se convierta en un apóstata. El que ha creído en Cristo siempre querrá andar en la verdad. Si alguien se desvía por falta de doctrina, es muestra que realmente no había aceptado la verdad como tiene que ser. Número 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 5. Este es un pasaje favorito de aquellos quienes erróneamente enseñan que se puede perder la salvación. El libro de la vida es donde Dios registra los nombres de todos aquellos quienes aceptan al Señor como su Salvador. El hecho de que diga, no borraré su nombre del libro de la vida, no abre la posibilidad de que sí lo pueda o quiera hacer. No hay un solo versículo que hable de Dios borrando nombres del libro de la vida. No lo confundamos con el libro mencionado en el Antiguo Testamento. Moisés dijo, raeré o raemé ahora de tu libro que has escrito. Éxodo 32, 32. Ese libro es el que contiene los nombres de todos los seres humanos que están vivos, sean o no creyentes. Cuando alguien muere, su nombre es borrado de ese libro. El libro de la vida es otro libro completamente distinto. Este es solo para los que han creído en el Cordero de Dios. Nada ni nadie los puede borrar de ese libro. Él rotundamente asegura eso al afirmar, no borraré su nombre. Es como si usted le dice a su hija, te amo tanto que nunca lo dejaré de hacer. Obviamente usted no le está insinuando que hay la posibilidad de que algún día usted deje de amarla. Lo que está haciendo es asegurarle con toda seguridad que siempre la amará, lo mismo que el Señor hace con nosotros. Disfruta al máximo la salvación irrevocable que Dios le ha dado y que esto resulte una vida vivida para su gloria, para su honra. Amén. Bueno, con esto ya estamos terminando, ¿cierto?, la clase del día de hoy. Harto material para que usted pueda estudiar, leer, hacer preguntas y consultas, y que el día domingo sea una clase muy bendecida y muy rica en conocimiento. Hasta aquí por lo menos la clase de soteriología. Fueron 5 temas, 5 materias que estudiamos y espero que hayan sido de gran bendición para su vida. Espero sus preguntas y sus consultas el día domingo para poder, ¿cierto?, de esa forma terminar esta materia, este ramo, para poder pasar al próximo ramo ya que viene más adelante. Así que me despido, que el Señor les bendiga, bendiciones y nos estamos viendo el domingo.